Día miércoles, y usted lo sabe, es día de la columna de ciencias y nos acompaña, obviamente, como siempre, Gabriel León, comunicador científico. Tenemos importantes anuncios porque esta semana se informó el ganador del Premio Nobel de Medicina del año 2022. ¿De qué se trata, Gabriel? Por favor, si nos pudieses comentar a todos esta importante noticia. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, pues contento con la semana de los Nobel. El miércoles se anunció el Nobel de Química, el martes el Nobel de Física y el día lunes se anunció el ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina y fue un investigador sueco, Svante Pääbo, un investigador que comenzó su carrera trabajando en inmunogenética, estudiando mecanismos genéticos involucrados en el sistema inmune. Pero cuando tuvo que tomar una decisión con respecto a cómo dirigir su carrera hacia el futuro, sumó a sus conocimientos de genética una pasión infantil. A él desde muy pequeño le llamó la atención el mundo egipcio, las pirámides, las momias, incluso aprendió a hablar en copto, que era el idioma de los antiguos egipcios, y mezcló estas dos pasiones y se dedicó a tratar de aislar ADN de momias egipcias. Perfecto. Eso inicialmente fue extremadamente difícil, pero lo consiguió y se especializó en el estudio de ADN de muestras antiguas. Y en la década de los 90, este investigador, Svante Pääbo, decidió un desafío mayor. Intentó aislar y analizar ADN del Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, que es otra especie de humano ya extinto, pero probablemente nuestro pariente evolutivo más cercano. Y son justamente esas investigaciones que hacia el final de la década de los 90 dieron resultados, las que hicieron muy famoso a Svante Pääbo. Lo interesante de esto es que en el progreso de estas investigaciones, finalmente el año 2010, consiguieron secuenciar 3 genomas completos del hombre de Neandertal y compararlo, por lo tanto, con el genoma humano, en una hazaña técnica impresionante. Y además, a partir de esas investigaciones, descubrimos que en nuestro genoma, en nuestro ADN de los seres humanos, del Homo sapiens, existe una cantidad variable de ADN de Neandertal, entre un 1 y un 3%. Y eso es interesante porque quiere decir que en algún momento de la historia, estas dos especies, ambos humanos, pero distintos, convivieron en Europa y se reprodujeron. Y por lo tanto generaron descendencia. Y hoy podemos ver en nuestros genes restos de esa cruza, ¿cierto?, que hubo en la antigüedad. Y es muy interesante porque además se descubrió durante la pandemia que parte importante de los genes que heredamos desde los Neandertal están involucrados en nuestra propia respuesta inmune. Así que es extremadamente interesante este premio, una ventana al pasado evolutivo de nuestra especie. Gabriel, ¿y por qué, mucha gente se debe estar preguntando en estos momentos, por qué este tipo de investigación gana este tipo de premios? Claro. Habitualmente uno está acostumbrado a que este tipo de premios se entregue a hallazgos que son tremendamente útiles, la cura de una enfermedad, ¿cierto?, el establecimiento de mecanismos, por ejemplo, fundamentales de cómo funciona nuestro cuerpo. Y en este caso en particular, la hazaña tiene que ver con que Svante Pääbo es pionero en un área en particular. Él básicamente fundó esta área de la paleogenética y que nos ha permitido echar una mirada al pasado, no solo de los seres humanos, sino que de muchas especies que están extintas. Él, de hecho, ha podido analizar, por ejemplo, muestras de animales que están en museos, muchos de ellos extintos, y compararlos con especies relacionadas que hoy están vivos. Y por lo tanto nos permite entender mejor ciertos procesos evolutivos, por una parte. Y por otro lado, varios de los hallazgos que hizo este investigador se vinculan con el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y por lo tanto da pistas acerca de cómo nuestro sistema inmune ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando durante la historia evolutiva de nuestra especie. Es un hallazgo tremendamente interesante y estoy seguro que en el futuro vamos a escuchar hablar más de esta área, la paleogenética. ¿Es muy difícil trabajar esta área pensando en que son muchos años? Es extremadamente complejo. Fíjate que hay dos partes. La primera es preparar la muestra y la segunda es analizarla. Hoy la tecnología permite que la segunda parte, que es analizar la muestra y secuenciarla, sea bastante más sencillo que hace 20 años atrás. La parte más difícil sigue siendo obtener la muestra. Estamos hablando de muestras que tienen miles de años, de animales que murieron hace muchísimo tiempo, y muchas veces la cantidad de ADN que hay ahí es minúscula. Y por lo tanto, muchas veces lo que los investigadores logran aislar es ADN que ha contaminado la muestra, ADN del propio investigador o de bacterias, por ejemplo. Y por lo tanto, hoy
El desafío más complejo es obtener muestras de buena calidad, que es el primer paso, y luego secuenciarlas para poder compararlas con alguna otra muestra. Así que sí, se trata de un área que es bastante difícil y desafiante desde el punto de vista técnico. Gabriel, ¿y las proyecciones que se vienen de aquí en más? Porque me imagino que este premio, bueno, tú lo decías anteriormente, significa también un reconocimiento relevante a este tipo de investigación. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que esperas tú también y qué se espera a nivel mundial con respecto a este tipo de investigaciones? Lo que viene ahora probablemente es analizar más restos de Neandertal. No se han podido encontrar muchos restos fósiles todavía, y lo interesante es que esto puede animar a otros investigadores a ir más atrás en el tiempo. Hemos analizado muestras que van entre los 5.000 y 30.000 años de antigüedad, un poco más, pero probablemente a partir de estos hallazgos y del refinamiento de la tecnología, es posible que ahora se animen los investigadores que trabajan en esta área a ir un poco más atrás en el tiempo, y eso lentamente nos va a permitir entender aún de mejor manera la historia evolutiva de nuestra especie. Gabriel León, te agradecemos porque la verdad es que yo creo que quedamos todos clarísimos de cómo se va desarrollando esta área que es histórica, es parte de nuestra historia de hace muchos años, y obviamente siempre se destaca este tipo de situaciones, y también obviamente el ganador que me imagino debe ser un reconocimiento muy importante. Gabriel, muchas gracias. Encantado, buenas noches, que esté bien. Nos vamos a una pausa.